Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Sarraolo abandonó el nuevo proyecto por una gran pelea a gritos con Mert Ramazan Demir en el set. Queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo como un terremoto y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense, porque lo que voy a contarles es algo que nadie esperaba y que cambia completamente el destino de dos de nuestros actores favoritos. Estamos hablando de una crisis enorme, un verdadero escándalo que ha ocurrido detrás de cámaras y que tiene como protagonistas a la pareja más comentada del momento, Afra Sarraolo y Mert Ramazan Demir. Todos estábamos muy emocionados, ¿verdad? Esperábamos con ansias verlos juntos de nuevo en ese gran proyecto común que se había anunciado con tanto entusiasmo. Los fans estaban contando los días, las redes sociales ardían con la expectativa de ver esa química única en la pantalla una vez más. Pero, lamentablemente, tengo que decirles que las cosas no han salido como esperábamos. De hecho, todo parece haberse derrumbado en cuestión de horas. Según las informaciones que me llegan desde los pasillos más profundos del set de grabación, Afra Sarraolo ha tomado la decisión radical de retirarse del proyecto conjunto. Sí, habéis oído bien, Afra ha dicho basta y ha dejado el trabajo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha podido pasar para que una actriz tan profesional tome una decisión tan drástica en el último minuto? Pues bien, todo apunta a una crisis monumental vivida en los camerinos con su compañero y pareja, Mert Ramazan Demir. Al parecer, lo que debía ser un día tranquilo de pruebas de vestuario y lectura de guión, se convirtió en una pesadilla. Testigos aseguran que se escucharon gritos, portazos y una discusión muy acalorada que dejó a todo el equipo técnico helado. Nadie se atrevía a entrar en la sala donde estaban ellos dos, pero las voces se escuchaban claramente desde fuera. Se dice que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Cuentan que la discusión comenzó por un desacuerdo sobre una escena, pero rápidamente se volvió algo personal. Mert Ramazan Demir, visiblemente alterado, intentaba calmar la situación, pero sus palabras no parecían tener efecto. Según un testigo que estaba cerca de la puerta, se escuchó a Mert decir con voz desesperada, «Por favor, Afra, no mezcles las cosas. Esto es trabajo, lo que pasó ayer no tiene nada que ver con este guión. Tienes que escucharme antes de tirar todo por la borda». Estas palabras nos hacen pensar que la crisis no es solo profesional, sino que hay problemas graves en su relación amorosa que están afectando su vida laboral. Mert intentaba salvar la situación, intentaba que ella entrara en razón, pero Afra estaba muy dolida. La respuesta de Afra Sarraolo no se hizo esperar y fue contundente. Se dice que ella, con lágrimas en los ojos pero con una firmeza increíble, le respondió, «No puedo confiar en ti cuando ni siquiera me respetas aquí. No voy a fingir que todo está bien frente a las cámaras y detrás de ellas es un infierno. Me voy, Mert. Se acabó». Después de decir esto, Afra salió del camerino hecha una furia, sin mirar a nadie, subió a su coche y abandonó el set de rodaje dejando a todos estupefactos. El director y los productores intentaron detenerla, intentaron hablar con ella, pero fue inútil. La decisión estaba tomada. Afra no estaba dispuesta a negociar. Esto ha puesto en jaque a toda la producción. Imaginen el caos, todo el equipo preparado, las luces encendidas, el guión listo, y la protagonista principal se marcha dando un portazo. Es un desastre total para la productora, pero sobre todo, es una señal muy clara de que la relación entre Afra y Mert está pasando por su momento más oscuro. Ahora todos se preguntan qué pasará. ¿Se cancelará el proyecto definitivamente? ¿Buscarán a otra actriz para reemplazar a Afra? Es difícil imaginar a otra persona en ese papel, sobre todo porque el proyecto se vendió gracias a la pareja que hacen ellos dos. Sin Afra, Mert también queda en una posición muy complicada.
Se le ha visto muy abatido después de la discusión, sentado solo en un rincón del set, con la cabeza entre las manos, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Algunos dicen que él sigue intentando llamarla, que le ha enviado flores y mensajes pidiendo perdón, pero que Afra ha apagado su teléfono y se ha refugiado en su casa, lejos de todo y de todos. Ella necesita tiempo para pensar, para sanar y para decidir si realmente vale la pena seguir con esta relación que parece estar costándole su paz mental y su carrera. Es muy triste ver cómo una pareja tan bonita llega a este punto. La presión de la fama, los celos y el estrés del trabajo pueden destruir incluso el amor más fuerte. Parece que esta vez, la línea entre la realidad y la ficción se ha borrado demasiado y les ha pasado factura. Los amigos cercanos dicen que Afra se sentía agobiada, que sentía que Mert no le estaba dando el espacio que necesitaba y que había ciertas actitudes de él que ya no podía tolerar más. Esta pelea en el camerino fue solo la gota que colmó el vaso, el detonante de algo que venía acumulándose desde hace semanas. La gran incógnita es si podrán superar esto. ¿Es este el final definitivo de su historia de amor y de su colaboración profesional? ¿O podrán sentarse a hablar, solucionar sus diferencias y volver al set como si nada hubiera pasado? La industria está en shock, y los fans estamos devastados. Queríamos verlos brillar juntos, no verlos destruirse el uno al otro. Pero la realidad es que son humanos, tienen sentimientos y cometen errores. Lo que ocurrió en ese camerino quedará marcado como uno de los momentos más tensos de sus carreras. Ahora solo nos queda esperar. Esperar a que las aguas se calmen, a que alguno de los dos haga un comunicado oficial o a que se filtren más detalles de esta pelea que ha paralizado el mundo del espectáculo turco. Lo que es seguro es que el proyecto está en pausa indefinida y que el futuro de Afra y Mert, tanto juntos como separados, es más incierto que nunca. Manténganse atentos, porque en cuanto sepa algo más, seré el primero en contárselo. Esta historia aún no ha terminado y estoy seguro de que habrá más capítulos en este drama de la vida real. Muchas gracias por acompañarme en este video. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles estas noticias exclusivas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse nada y, por favor, dejen su like si les ha gustado el video. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Afra hizo bien en abandonar el proyecto por su dignidad o debería haber sido más profesional y separar el trabajo del amor? ¿Piensan que Mert podrá convencerla de volver o es este el fin de la pareja del año? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos con mucha atención. Hasta la próxima.